Igualdad es un movimiento político que nace de las mujeres, de mujeres feministas, socialistas y progresistas, con el objetivo claro de gobernar el país. Las mujeres son las que van a ser las candidatas, las mujeres son las que van a ser las representantes de sus comunidades, de sus departamentos. Decidimos hacerlo así porque siempre que se plantea un espacio mixto, por cultura y por práctica política, termina quedando siempre la mujer relegada. Y por supuesto, que integren los hombres, que nos acompañen los hombres en esta travesía, así como nosotros hemos acompañado a los hombres en muchísimos otros proyectos políticos toda la vida. Me parece interesantísimo cómo realmente las mujeres son es el pulso, ¿verdad?, de un país, porque son las que están realmente en contacto con las necesidades, y me parece interesante ligar eso al hecho de que muchas ya están cansadas de esa invisibilización y que realmente están con ganas de asumir un protagonismo, y ese es un capital enorme para nuestra democracia. Hoy, en un asentamiento hacia J. Augusto Saldívar, organizaron desde el equipo de Central una jornada, una charla sobre los derechos de la niñez, acompañada de consultas jurídicas gratuitas para las mujeres. 45 personas tuvieron en su charla y 15 consultas se evacuaron, 15 casos individualizados que consultaron. Estaban Sonia y creo que Cristi también. Haciendo la evacuación de las consultas, y ahí luego al terminar eso ellas comentaron lo que es Doña Brenda, qué sé yo, y ya se formó un círculo de gente nueva, absolutamente nueva. Justamente incluir en la participación así protagónica a las mujeres en la política en Paraguay, eso es refrescar la democracia, eso es darle un nuevo enfoque, una mayor profundización, generar nuevos liderazgos, porque nuestra democracia padece de falta de liderazgos. O sea, los líderes que tenemos en los partidos y en los movimientos sociales son los mismos de hace 20, 30 años atrás. No estamos generando nuevos liderazgos, y yo creo que sí hay muchísimas mujeres que pueden ir ocupando esos liderazgos. Realmente estamos en un momento histórico en el que los modelos se han agotado absolutamente, ¿verdad? Todos los modelos tradicionales, ya sean políticos, económicos, culturales, están agotados. Entonces hay como una gran energía social, una gran fuerza que está buscando esos nuevos modelos. Y se busca esos nuevos modelos donde todavía no hubo un protagonismo, ¿verdad? Por eso las mujeres, por eso los pueblos indígenas, por ejemplo, en Bolivia, por eso los jóvenes en Chile o en tantos otros países, ¿verdad? En Europa, que también tuvimos varios fenómenos, ¿verdad? De justamente esa ciudadanía más invisible, esa ciudadanía más anónima, es la que, bueno, sale por su propia cuenta ahora a buscar lo suyo, ¿verdad? Que fluyan esas energías, ¿verdad? Esas energías sociales que fluyan y que vayan buscando esas nuevas alternativas, que vayan buscando esas nuevas formas, que se vayan saliendo nuevos rostros, y vamos a ir viendo qué se configura luego, más adelante. Pero sí estoy convencida de que la gente en el fondo, la gente en general dice, esto no va más, esto ya es un esquema, este sistema ya es un esquema absolutamente obsoleto, ya no le sirve a nadie. Solo que no sabemos todavía por qué otro esquema cambiar. Entonces lo interesante es que fluyan esas intenciones, ¿verdad? Esas intenciones, y bueno, un momento propicio para los invisibles y para las invisibles, digo yo. Creo que es el momento de que la gente anónima haga su golpe, en buen sentido de la palabra,